Es verdad, añadimos votos falsos del fraude electoral. Las computadoras secretas de los chavistas lo indicaban bien claro. A las 6 de tarde, la hora en que en ese 14 de abril de 2013 debían cerrar los centros electorales en Venezuela, las presidenciales las había ganado Enrique Capriles Radonsky. Suya era la banda tricolor que, no obstante, al final de un proceso amañado, se acabaría poniendo Nicolás Maduro. Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Eso ocurría en el marco de un proceso completamente electrónico, como es habitual en Venezuela, y con la complicidad de quien debía ser su árbitro, el Centro Nacional Electoral, CNE. Gran parte de la trampa se gestionó desde Cuba. A las 10 de la mañana, Diosdado Cabello se personó en la sede del Ayuntamiento de Caracas, en el municipio Libertador. El número 2 del régimen acudió con su jefe de seguridad, Leamsi Salazar. Ambos subieron a la planta del despacho del alcalde y se encaminaron a una dependencia próxima. Allí se había instalado una sala de seguimiento informático electoral considerada top secret, de acceso absolutamente restringido. En ella solo se dieron cita Cabello y Jorge Rodríguez, alcalde caraqueño y gran mago del engaño electoral chavista. También estuvo la hermana de Delcy Rodríguez, luego nombrada titular de Exteriores, y el vicepresidente Jorge Arreaza, quien fue convocado allí de urgencia por la tarde cuando hubo que acelerar el golpe electoral. En la sala, dispuestos en forma de U, había 24 monitores, uno por cada estado venezolano, más uno central que totalizaba los datos de todo el país. El alto grado de reserva limitaba a 1 o 2 técnicos el personal a cargo del manejo de los aparatos. Testigo ya de unos cuantos secretos del chavismo, Salazar se dio cuenta desde el primer instante de lo irregular de la situación. En las pantallas de los ordenadores estaban apareciendo los votos que iban logrando en cada momento Capriles y Maduro. Eso ni siquiera podía conocerlo el CNE, dado que las máquinas electrónicas de votación solo se conectaban en red al final de la jornada electoral para transmitir los resultados. Pero esas máquinas, que tienen capacidad de comunicación bidireccional como han dicho las auditorías, durante el día podían transmitir datos o recibirlos de modo inalámbrico. Los centros electorales habían abierto a las 6 de la mañana y en pocas horas el candidato de la Mesa de la Unidad, MUD, había cobrado ya buena delantera. Hacia las 11:30 Capriles, líder además del partido Primero Justicia y gobernador de Miranda, tenía una ventaja de 400.000 votos, según vio Salazar. Aunque el militar llevaba poco tiempo a las órdenes de Cabello, había estado asignado a Hugo Chávez hasta el funeral del comandante un mes antes, podía calibrar el grado del creciente nerviosismo del presidente de la Asamblea Nacional, compartido por quienes le acompañan en la sala. Refiere que les veía usar un teléfono encriptado para hacer llamadas al CNE. El puesto de mando de Libertador coordinaba centros de totalización parciales distribuidos por el país, desde donde se podía operar sobre las mesas electorales de cada zona. El día pasaba y la perspectiva de la derrota estaba haciendo enfurecer a la cúpula chavista. Maldita sea, ¿vamos a permitir que esta mierda de elecciones las gane este marico el coño de Capriles?, preguntó Cabello, mirando alrededor. Salazar cuenta que entonces los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, hicieron una reunión de urgencia, a la que luego se sumó el vicepresidente Arreaza. Las gestiones para alterar la situación habían producido algún efecto, pues al apurar el chavismo sus prácticas de coacción del voto y de movilización forzada de electores, la distancia se había podido reducir. Pero hacia las 4 de la tarde Capriles seguía arriba, según nuestro testigo, por 220.000 votos. Había entonces que romper la baraja. Es cuando ese día se cayó el sistema de Internet. Al poco salió en público Arreaza anunciando que había habido un problema con Internet y que se estaba arreglando. Cuando se restituyó el servicio, las pantallas de las computadoras comenzaron a revertir la situación. Iban llegando más votos para Maduro. El clima cambió en la sala y los jerarcas chavistas empezaron a reírse cínicamente. Estabas cagado, ¿verdad?
Se tomaban el pelo entre ellos. Al final de la noche, el CNE proclamó vencedor a Maduro por una diferencia de 223.599 votos. Le atribuyó 7.587.579, 50,6%, frente a los 7.363.980 de Capriles, 49,1% que había pasado. Salazar aduce que la caída de Internet fue provocada para descargar el tráfico en la red telefónica y así poder manejar con mayor garantía el complejo volumen de datos que alimentaba el sistema informático paralelo del SUV. Era vital saber el reparto del apoyo con que se encaraba el final de las votaciones, pues la producción de votos falsos a gran escala requería una distribución que no chocara en exceso con la tendencia que se registraba en cada mesa. Había que agotar la bolsa de votos de personas con cédulas de identidad falsas y transmitir órdenes a los miles de agentes chavistas repartidos por los centros electorales para la emisión de votos falsos. Bajo mano, el CNE había entregado a activistas del partido el mando técnico de las máquinas de votación y de otros procesos clave de la jornada. Para esa operación final el chavismo necesitaba tiempo, así que poco antes de las 6 de la tarde, cuando debían cerrar los centros electorales, el CNE anunció que prorrogaba el horario hasta las 8 allí donde se necesitara. El vuelco se dio en ese tiempo supletorio. Además, la sospechosa práctica del CNE de no dar resultados hasta que, una vez ya ultimados, hubiera una tendencia irreversible servía para tapar movimientos hechos a última hora. También la proclamada victoria de Chávez sobre Capriles de medio año antes se consumó hacia el final de la jornada. Máquinas bidireccionales. El testimonio de Salazar coincide con las averiguaciones hechas por varios expertos. Humberto Villalobos, de la empresa venezolana de estudios electorales Stata, ha podido anotar las horas en las que cada centro electoral envió esa noche sus resultados al CNE, de acuerdo con el acta impresa por las máquinas de votación. Esos datos arrojan una gráfica en la que se ve cómo los votos para Maduro fueron más abundantes en los centros que demoraron su cierre, con un inexplicable pico, del todo anómalo, especialmente pronunciado entre las 19:30 y las 25. El guardaespaldas de Cabello confirma que cuando el 75% de los centros electorales habían enviado ya sus resultados, Capriles seguía estando en cabeza. Fue en los centros que remitieron más tarde su escrutinio donde se produjo el repentino cambio de tendencia. Eran votos de electores reales. Se debían a dedos anónimos que indebidamente le daban a las máquinas de votación, llamémosle voto plano, o se habían generado electrónicamente desde un lugar remoto. ¿Voto virtual? Eso es algo que Salazar no puede precisar. Era la primera vez que acudía a la sala secreta de seguimiento electoral del Sur, dado que en anteriores procesos electorales había permanecido junto a Chávez y este delegaba la supervisión en otros dirigentes. Así que le faltaba información para atar cabos, pero no le cupo la menor duda de que durante aquella jornada estaba presenciando un colosal pucherazo. La respuesta a la pregunta está en las pruebas obtenidas por los especialistas en seguridad informática Anthony Dakin y Christopher Bello. Dakin trabajó para la Agencia de Cedulación de Venezuela, en los comienzos de la manipulación chavista del sistema de identificación. Bello participó en una auditoría del sistema de votación venezolano llevada a cabo entre 2011 y 2012, en la que detectó graves anomalías. Ambos concluyen que en el censo el registro electoral permanente, República, que el CNE niega a la oposición hay 1.878.000 electores más que el número las personas mayores de 18 años incluidas en el registro oficial de identificación. Así, el chavismo utilizaba ese volumen de votantes con varias cédulas de identidad o extranjeros cedulados de modo informal como colchón para modular sus victorias. Además, en su supervisión del instrumental Bello comprobó que las máquinas de votación tenían 4 BIOS, Basic Input Output System, lo que suponía una complejidad mayor de la necesaria y facilitaba la comunicación con dispositivos externos. Esa conectividad habría hecho posible tanto el conteo del voto como la emisión de voto plano. El corte de Internet y de suministro de energía eléctrica en ciertos lugares también fue propiciado por la cúpula del SUV para hacer frente a un ataque recibido en su sistema informático paralelo.
Jorge Rodríguez dio la voz de alarma públicamente al ver cómo una operación de hackeo antichavista estaba dañando información del República el listado de votantes con el objetivo de eliminar nombres repetidos u otros rastros de electores ficticios. Eso posiblemente había evitado que cerca de 900.000 identidades falsas tuvieran capacidad de votar. Restaurado el servicio de Internet, quizás parte de esos votos pudieron emitirse, pues durante el apagón el chavismo logró colocar un duplicado tomado de su sistema de respaldo, pero la hora de cierre se estaba echando encima. Entre las 6 y las 8, Maduro recibió más de 600.000 votos, un volumen que materialmente no era posible sumar mediante el procedimiento natural de votación. Una parte importante tuvo que ser mediante voto plano. La emisión de un monto tan grande de votos en escaso tiempo lleva a Humberto Villalobos a pensar que el giro final se debió al voto digital, cuya existencia siempre se temió. La posibilidad de que desde un servidor central se cambiaran los dígitos de las totalizaciones. En su opinión, las anomalías registradas en esa totalización obedecieron a complejos modelos de cálculo que no podían más que haber sido ejecutados por una máquina central. Al ser bidireccionales, en el momento de conectarse en línea para transmitir el resultado electoral, las máquinas de votación podrían recibir información que lo modificara. Las actas del reparto de votos se imprimían una vez realizada la transmisión del resultado. Christopher Bello, sin embargo, descarta el voto digital y justifica que toda la ejecución fue física. Su experiencia muestra que el esfuerzo del fraude se centró en origen, alrededor de cada una de las mesas. Así también parece indicarlo la lógica de toda la movilización del aparato chavista que seguidamente va a describirse. Es posible que el recurso al cambio informático de dígitos quedara como un plan B grande, reservado para ocasiones en las que no hubiera otra forma de ganar las elecciones. De hecho, el procedimiento había ido mutando, perfeccionándose de acuerdo con las necesidades del partido. Confesión del robo. El robo electoral fue confirmado confidencialmente a Estados Unidos por algunos de los principales dirigentes chavistas, desoyendo las denuncias de irregularidades hechas por la oposición y la llamada de algunos países y organizaciones internacionales a un recuento que evitara la confrontación nacional. El universo chavista inicialmente cerró filas en torno al electo presidente, pero solo fue una apariencia. No tardaría en retomarse de nuevo la pugna soterrada entre Maduro y Cabello, y distintos dirigentes oficialistas comenzaron a entablar contactos indirectos con Estados Unidos para limpiar su pasado, por si en un próximo futuro, convertidos en alternativa a Maduro, requerían reconocimiento internacional, o por si al final no tuvieran más remedio que marchar de Venezuela y entonces necesitaran quedar a salvo de órdenes internacionales de captura contra ellos por sus negocios ilícitos. Hubo encuentros de ese tipo en varias islas del Caribe y también en alguna capital europea. No había pasado ni un mes de las elecciones cuando emisarios de Cabello y del nuevo ministro de Interior y Justicia, el general Miguel Rodríguez Torres, los contactos eran por personas interpuestas, dado el riesgo que suponía hacer viajes al extranjero con ese propósito. Reconocían lo que todo el mundo sospechaba. Vale, es verdad. Añadimos 350.000 votos. Las estaciones 1, 2 y 3 de los centros electorales estaban operados por gente nuestra. Capriles nos quitó 900.000 votos, y habrían llegado a ser 2 millones si no llega a haber voto asistido y los demás procedimientos. Puede que las cifras estuvieran redondeadas, y que ese añadir se refiriera solo al voto plano fabricado de forma compulsiva en el último momento. En cualquier caso, era una admisión en toda regla de que habían robado la presidencia. Para ellos no fue fácil decir eso, cuenta una de las personas presentes en el encuentro. Aunque estuvieran actuando contra Maduro al contactar con Estados Unidos, se resistían a deslegitimar el resultado electoral, porque entonces también quedaba deslegitimado todo posible recambio chavista en la jefatura del Estado. Pero al final se vieron tan presionados para ofrecer signos de disposición a posibles tratos que cedieron ante las insistentes preguntas. La confesión admitía que 900.000 votos se les habían esfumado, obra del ataque recibido, y calculaba en 2 millones de votos el margen de seguridad con el que el chavismo afrontaba cada elección. El grueso era la identidad falsa. Sirva ese reconocimiento para sonrojo de algunos acompañantes internacionales, como los enviados por el Congreso de los Diputados de Madrid,
que el día electoral transmitieron beatíficamente su impresión de que todo había transcurrido con normalidad. No era la primera vez que capitostes del régimen reconocían en privado que los procesos electorales en Venezuela estaban trucados. Eladio Aponte, magistrado del Tribunal Supremo hasta 2012, año en que escapó a Estados Unidos, revela que así se lo explicó su colega Francisco Antonio Carrasquero, que era vicepresidente de la Sala Constitucional y previamente había presidido el Consejo Nacional Electoral de 2003 a 2005. También Jorge Rodríguez, que igualmente fue presidente del CNE de 2005 a 2006, y luego dirigió las campañas electorales de Chávez y Maduro, le comentaría a Ponte que el sistema estaba adulterado. No te preocupes, todo está controlado, asegura que le dijo en una ocasión Rodríguez, en un contexto que no dejaba lugar a dudas sobre el grado de dominio que el chavismo tenía sobre todo el proceso. Algunas de esas conversaciones tuvieron lugar en compañía de otros magistrados del DSJ. En ellas se especificó que el sistema electoral electrónico era supervisado desde Cuba, a través del cable submarino que une esa isla con Venezuela. Ese cable atraería la atención de un servicio secreto extranjero no estadounidense, que días antes de las presidenciales del 7 de octubre de 2012, a las que se presentaba un Hugo Chávez ya muy enfermo, localizó su punto de entrada en el mar desde tierra venezolana y determinó dónde, a gran distancia de la costa, los buzos debían sumergirse para inutilizarlo. Al final esa operación no fue ejecutada, sin estar confirmado que la irregularidad electoral estuviera en la creación electrónica ficticia de miles de votos desde un servidor central en Cuba. La acusación de sabotaje a un agente externo a la oposición era un precio que no tenía sentido pagar. El centro de conexión con Cuba estaba en el 9º piso de la Torre Banesco de Caracas y los servidores del operativo se encontraban a corta distancia, en el 2º piso de la Torre de Cante de Chica, atendidos por personal cubano y venezolano de inteligencia, que en Cuba conocían directamente la marcha de la votación. Lo corrobora el hecho de que Raúl Castro felicitara a Chávez el 7 de 2012 varias horas antes de que el CNE le proclamara vencedor. Una comunicación interceptada así lo puso de manifiesto. El magistrado Aponte fue testigo ya en las presidenciales de 2006, como Leamsi Salazar en las de 2013, del funcionamiento de la sala situacional desde la que el chavismo controlaba ilegalmente las elecciones. Estaba camuflada en una casa de la urbanización El Placer, en el área metropolitana de Caracas. La casa se encontraba cerca de las instalaciones militares de Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, donde estaba instalado el operativo del CNE para recepción oficial de los datos de todos los centros electorales. Aponte había sido convocado en calidad de coordinador de la seguridad penal de la jornada electoral. Para ese día, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que él presidía, había establecido un listado de fiscales de guardia, todos ellos decididamente afines al chavismo, para asegurarse la detención de militantes opositores que con sus denuncias alteraran la votación o para garantizar la libertad de activistas oficialistas que intimidaran a otros votantes. Había motorizados que ponían a los votantes opositores en fila y les pedían las cédulas de identidad, era para entorpecer su camino al centro electoral y meterles miedo. Apunta Aponte, admitiendo que la consigna dada a los fiscales era que dejaran hacer. Desde fuera la casa parecía un búnker. Estaba completamente cerrada, con un cercado muy potente, nadie desde fuera podía ver lo que ocurría dentro. Cuenta Aponte, cada par de horas se actualizaban datos sobre cuántos votos llevaba uno y otro candidato y se tomaban decisiones de movilización. Allí estuvieron, entre otros, Francisco Ameliach, jefe de la campaña presidencial de 2006, Diosdado Cabello, número 2 del partido, y Jorge Rodríguez, que hasta hacía unos meses había sido presidente del CNE y coordinaba las incestuosas relaciones entre el SUV y la autoridad electoral. Rodríguez se llevó del CNE a varios ingenieros informáticos que conocían bien las tripas del sistema. Cuando en 2008 accedió al cargo de alcalde de Caracas, instaló en la alcaldía esa especial sala situacional secreta, un psiquiatra en la ingeniería electoral. Jorge Rodríguez fue una persona clave en el proceso de perversión del sistema de voto electrónico en Venezuela. Fue él quien desde el Consejo Nacional Electoral se ocupó de la concesión a Smartmatic,
una empresa de reciente creación y apenas conocida en el sector de la solución integral telemática de todos los pasos de la jornada electoral, votación, escrutinio, totalización y adjudicación. La automatización del voto en la democracia venezolana fue acordada por ley al final de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Se introdujo de la mano de Indra, una compañía española de innovación tecnológica con cierta experiencia en un campo entonces naciente. En una automatización progresiva, Indra aplicó diversos desarrollos en las elecciones de 2000, convocadas como legitimización de los poderes públicos tras la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1999. Casi un año después de que Chávez accediera al poder, la Constitución bolivariana alargaba hasta 6 años el mandato presidencial, con lo que el nuevo horizonte electoral de Chávez era 2006. Eso daba margen de tiempo al chavismo para preparar su asalto a las máquinas de votaciones, pero el referéndum de 2004 sobre la continuidad del presidente forzado por la oposición aceleró los preparativos. Médico psiquiatra de formación, Jorge Rodríguez dejó de lado la práctica de esa profesión para meterse en la sala de máquinas de la producción del voto chavista. Con trayectoria de militancia en movimientos de izquierda radical, hijo de un líder marxista muerto en 1976 estando en custodia de los servicios de inteligencia venezolanos, Rodríguez ofrecía garantías de compromiso revolucionario. En 2003 entró en el CNE como uno de sus rectores. Su misión fue la de organizar una nueva licitación para designar la empresa encargada de la completa automatización de las elecciones. La opción más lógica hubiera sido apostar por la oferta de Indra de ampliar y actualizar su sistema, pues en el pasado ya había instalado en el país 7.000 máquinas de votaciones. Al concurso también se presentaban otras 2 empresas. Una era Diebold, cuya matriz estadounidense, SIS, era líder mundial del sector. La otra oferta estaba liderada por Smartmatic, una pequeña firma con sede en Florida, constituida en 2000 por varios jóvenes venezolanos, cuya tecnología nunca se había puesto a prueba en unas elecciones y que ahora se proponía diseñar y construir máquinas de votación con pantalla táctil. Smartmatic se presentaba junto con Vista, una empresa de ingeniería cubana que iba a aportar el software, y con CanTV Chica, el mayor proveedor de telefonía de Venezuela, a quien correspondería la transmisión de los datos. La suma de esos 3 nombres había llevado a bautizar la sociedad como SB Grande C. En un proceso de gran rapidez y poca transparencia, en febrero de 2004 se dio por ganadora de la licitación a SB Grande C. El nuevo sistema se estrenó con prisa en el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004, que el presidente Chávez ganó con el 59,1% de los votos, frente al 40,6% de quienes pedían su marcha. La sorpresa del resultado, cuando se creía que el chavismo estaba contra las cuerdas, y las estrechas relaciones entre Smartmatic y el gobierno asentaron las dudas que desde entonces habría sobre la limpieza del proceso en todas las elecciones. Antes de la adjudicación, sin que se hiciera público, el Estado venezolano había adquirido el 28% de las acciones de Vista. 3 años después Chávez renacionalizó CanTV Chica. A raíz de esos 2 movimientos, y de las sombras sobre la propiedad misma de Smartmatic, se puso en cuestión la independencia de la compañía. Mediante la compra de una empresa estadounidense con mayor experiencia, Smartmatic había comenzado a prestar servicios en algunos lugares de Estados Unidos, pero en 2007 tuvo que dejar de operar en ese país porque la marca estaba contaminada por sus relaciones con el chavismo. Se había sabido, por ejemplo, que en abril de 2005 Smartmatic pagó a Jorge Rodríguez, entonces presidente del CNE, una estancia de lujo en un hotel de Boca Ratón, Florida, 2 meses antes de que la autoridad electoral renovara el contrato para las legislativas de diciembre de ese año. La negativa de la oposición a participar en esos comicios, por su completa desconfianza hacia el sistema de votación, permitió que el oficialismo pasara a controlar la Asamblea Nacional y copara aún más las instituciones. Smartmatic siempre defendió la inviolabilidad de su sistema. Cuando este se estrenó en Venezuela, fue rubricado por observadores internacionales, aunque no se trató de una inspección exhaustiva. La Unión Europea, que elaboró informes en 2005 y 2006,
Precisó que los encuentros fueron un foro de discusión entre expertos de los partidos políticos, la sociedad civil y la administración electoral, pero no fueron auditorías. La automatización del voto tuvo ya un buen rodaje en las presidenciales de 2006, pero un enfado monumental del líder bolivariano llevaría a la enorme sofisticación del operativo electoral chavista visto más adelante. En el referéndum del 2 de diciembre de 2007, las reformas constitucionales planteadas, entre ellas la de permitir ilimitadas reelecciones de presidente, fueron rechazadas por 4,5 millones de personas, frente a los 4,3 millones que las apoyaron. El chavismo quedaba claramente por debajo de los 7,3 millones de votos con los que el presidente había sido reelegido en 2006. ¿Dónde están los 3 millones de votos que faltaron?, preguntó a sus colaboradores un Chávez soliviantado, que despachó el triunfo de la oposición como una victoria de mierda. El líder bolivariano se cobraría la revancha con otro referéndum, en febrero de 2009, que finalmente aprobó las reformas. El toque de atención llevaría a la toma del control de la movilización electoral por parte del Frente Francisco de Miranda y a una mejor coordinación en la violación del proceso mismo de votaciones. El Frente Francisco de Miranda y las misiones, bautizado con el nombre de uno de los héroes de la independencia venezolana, el Frente Francisco de Miranda fue creado en junio de 2003 en La Habana por Hugo Chávez y Fidel Castro. Nacía con el propósito de actuar en Venezuela a imagen y semejanza de los comités de defensa de la Revolución de Cuba. En 10 años llegaría a contar con cerca de 20.000 militantes, llamados luchadores sociales bolivarianos, LSB Grande, y agrupados en 1.700 escuadras bolivarianas integrales, EBI. Eran cuadros doctrinalmente formados en Cuba para ser la voz de la revolución y también sus oídos entre la ciudadanía venezolana. Esta organización disciplinada, según proclamaban sus postulados oficiales, surgió ante la necesidad de la revolución venezolana de contar entre la población con actores sociales sólidos y efervescentes, que contribuyeran a la consolidación de la unidad cívico-militar y estuvieran dispuestos a actuar con vehemencia frente a amenazas contra la soberanía nacional. Como máximos dirigentes, puestos por el poder cubano en la sombra, figuraron Elías Jawa, que en el gobierno ocuparía, entre otros, los puestos de vicepresidente y de canciller, y Erika Faría, 2 veces ministra del despacho de la presidencia con Chávez. La creación del FFM coincidía con la puesta en marcha en Venezuela de las misiones bolivarianas, algunas de las cuales también nacían con ayuda cubana, como la misión Barrio Adentro, que desde entonces desplegó miles de médicos cubanos en territorio venezolano. Las misiones sociales atendían necesidades específicas de la población con menos recursos, pero no solo respondían a un propósito asistencial, sino también clientelar y de control comunitario. De hecho, al gestionarse al margen de los departamentos ministeriales y financiarse no mediante el presupuesto del Estado sino de PDVSA, resultaban más una labor de beneficencia, cuyo receptor debía agradecer al benefactor, que un derecho que corresponde al ciudadano. La idea de instaurar el frente y de lanzar las misiones fue la receta que Fidel Castro le ofreció a Chávez cuando éste acudió a Cuba en busca de ayuda para consolidarse en el poder. Tras haber sido defenestrado brevemente de la presidencia en abril de 2002, en preparación de las presidenciales de 2012, el año antes Chávez lanzó las grandes misiones. A diferencia de la treintena de misiones impulsadas con antelación, muchas de objetivos reducidos y dedicadas a prestar determinados servicios, las grandes misiones ofrecían la posibilidad de sueldos, pensiones o casas a todos los que reuniendo las condiciones requeridas se apuntaban a la lista. Prometían la construcción y entrega de 2 millones de viviendas en 6 años para familias sin hogares adecuados, Gran Misión Vivienda, beneficios mensuales a familias con ingresos inferiores al salario mínimo y tenían hijos menores o discapacitados, Gran Misión Hijos de Venezuela, capacitación y colocación de trabajadores cualificados, Gran Misión Saber y Trabajo, pensiones a adultos mayores que no pudieron cotizar a la seguridad social, Gran Misión Amor Mayor, y apoyo a los agricultores con créditos y distribución de sus productos, Gran Misión Agro Venezuela. En total tenían una financiación asignada de 26.000 millones de dólares, básicamente provenientes de petróleos de Venezuela. La esperanza de alcanzar el apartamento o la nevera prometida,
o bien de conservar la vivienda pública ya obtenida, era un buen modo de tener cautivo al votante, por el temor a un cambio de gobierno que acabara con esas dádivas o por la extendida desconfianza sobre la confidencialidad del voto, a que, si no, la insistencia de Chávez a los encargados de los programas de que se alcanzaran los 10 millones de personas, a esa cifra se llegó en 2012 entre los beneficiarios de las grandes misiones y el número de funcionarios. En cuanto a estos, Venezuela había pasado de los 1,3 millones en 2002 a 2,4 millones 10 años después, un incremento del 83% debido a nacionalización de empresas y al estiramiento de la plantilla de PDVSA. En 2012, casi el 20% de la población activa de Venezuela eran trabajadores públicos, frente al 4% en Colombia o el poco más del 8% en Perú. Por su parte, las personas apuntadas a las grandes misiones alcanzaban los 7,9 millones un mes antes de las elecciones. Ambos grupos sumados ser funcionario impediría registrarse en las grandes misiones, y estas eran excluyentes entre sí, suponían un total de 10.392.127 personas. ¿Por qué importaba alcanzar ese umbral? Porque con ello se había creado dependencia sobre la mitad del electorado. Esa cifra total era el 54,9% del censo. En realidad algo más si tenemos en cuenta que en el registro electoral había 1,8 millones de identidades falsas. Para ganar en las urnas, pues, bastaba concentrarse en llevar a esas personas a los centros de votación. Chávez nunca aspiró a convencer al mayor número de venezolanos posible, su estrategia fue siempre cuidar a las clases sociales populares y pobres, que eran suficiente mayoría para ganar en las urnas, usando además la lucha de clases para galvanizarlas. El suyo era un lenguaje de confrontación. También Nicolás Maduro, cuando en 2015 se lanzó a recoger firmas contra las sanciones impuestas por Estados Unidos contra elementos gubernamentales implicados en abusos de los derechos humanos, tuvo como meta alcanzar 10 millones de rúbricas. En algunos lugares, a quien firmaba se le regalaba un pollo. Las grandes misiones se pusieron bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, creado en 2009 como vehículo para impulsar una red de comunas que con el tiempo pudiera sustituir a la organización tradicional de estados y municipios. Ese Ministerio para las Comunas se ideó como plataforma de expansión de la revolución a la cubana utilizando la penetración capilar de los cuadros del Frente Francisco de Miranda. Erika Farías, dirigente del Frente, presidió el ministerio en su arranque, y luego pasó a manos de Elías Jagua. Fue el FFM, utilizando la infraestructura pública del Departamento Red Informática, instalaciones, directorios, bases de datos, el encargado de asegurarse durante los meses previos a las presidenciales de que cada uno de los beneficiarios de las grandes misiones iba a votar rojo-rojito. Quien crea que se hizo con la informalidad característica del Caribe peca de la ingenuidad con que muchas veces se juzgó al chavismo. La milimétrica planificación habría sido merecedora de un máximo premio de alta dirección empresarial en cualquier santuario del capitalismo. Todo eso estuvo ya en marcha en las elecciones del 7 de octubre de 2012, las últimas a las que se presentó Chávez, y volvió a reeditarse en las del 14 de abril de 2013. Con Maduro como candidato tras la muerte de aquel. En esa segunda oportunidad, al tener el chavismo que falsear más aún el proceso, fue más fácil verle las costuras a la trampa. Gran volumen de documentos internos del FFM procedentes de una filtración arrojan luz sobre el modus operandi de esa movilización electoral. Sistema programado desde Cuba. 2 días antes de que en la noche electoral, desde el balcón del Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro se comprometiera a voz en grito, como retando, a que las cajas hablen y digan la verdad, la promesa de un recuento transparente de los votos que nunca cumpliría. Desde Cuba se transmitían instrucciones para enmascarar la mentira a punto de manufacturarse en esas presidenciales del 14 de abril de 2013. Orden de operación número 004. Instrucciones para el sistema de información. A partir de la información filtrada a los medios de difusión, sobre el uso y manejo del sistema informático electoral y con el fin de proteger los datos que por este circulen,
se orientan las siguientes medidas. La orden, girada desde la sede del Frente Francisco de Miranda, alertaba sobre lo que ese día yo había publicado en ABC. La comunicación interna del FFM reproducía el titular utilizado por el diario. El aparato chavista tiene un sistema paralelo, pasa a saber ilegalmente en tiempo real cómo votan los venezolanos el próximo domingo. Y también el primer párrafo de la información publicada: miles de activistas chavistas, con acceso en tiempo real a los datos de emisión del voto, lo que constituye un claro fraude electoral. Intentarán modificar la evolución de la participación en las presidenciales venezolanas del domingo en beneficio propio y en perjuicio de la oposición, con la aparente connivencia del Consejo Nacional Electoral, CNE. La transmisión confidencial desde la localidad cubana de Pinar del Río reconocía que el contenido de la noticia describía en forma detallada y precisa el sistema informático, paralelo al del CNE, que el Frente Francisco de Miranda utilizaba en las elecciones, conocido internamente como Roque II. El Frente se declaraba desconcertado sobre la fuente usada por el emisor del ataque y requirió a sus miembros el cambio de sus correos electrónicos, dando directrices para actuar con sigilo, apertura de cuentas con nombres que no tuvieran que ver con la organización y cuyos perfiles, para despistar, estuvieran asociados a actividades deportivas, culturales o académicas. La orden del Frente incluía otra recomendación: considerando la filtración de información a los medios, se debe garantizar que los LSB Grande, luchadores sociales bolivarianos, desplegados no porten indumentaria con símbolos alusivos a la organización. Con ello se pedía a los activistas disimular su presencia el día electoral en los centros de votación, con el fin de poder realizar su tarea sin ser advertidos por observadores que pudieran cuestionar la limpieza del proceso. La cautela no era para menos. Emplazados en miles de centros electorales, los activistas tenían como misión transmitir mensajes de móvil durante toda la jornada electoral para alimentar el Roque II. Cada cierto tiempo debían elevar a sus mandos el número de votos rojos, Nicolás Maduro, y votos azules, Enrique Capriles, que se iban registrando. No había manera de saber esos datos sin hacer trampa. Los documentos obtenidos no especifican el modo de lograr esa información. Los activistas del Frente podían sacarla de cómplices situados en los puestos cruciales de los centros electorales, pues una segunda operación que se desarrollaba aquel día situaba a otros agentes chavistas al mando técnico del procedimiento de votaciones en los centros, sin que su filiación política fuera públicamente conocida. Militantes del SUV estaban a cargo del sistema de identificación inicial de los electores, en la entrada de los centros, y de las máquinas de votación, una por mesa, y eso solo era posible con la complicidad del CNE. Esa adjudicación secreta era algo que vagamente se sospechaba ya entonces, pero documentación detallada examinada posteriormente para la elaboración de este libro certifica que ese despliegue ciertamente se realizó. El chavismo había confeccionado listas que especificaban el militante del subresponsable de cada distrito, así como el nombre, el número de identidad y el teléfono móvil de quienes en los diferentes centros iban a ejercer el día electoral de operadores de máquinas de votación, OMB chica, y de operadores de estación de información, OEI, estos últimos normalmente utilizando máquinas captahuellas. Quien operaba el proceso de identificación sabía el número de personas que habían entrado en el centro. Si esa información se cotejaba con la obtenida en los llamados puntos rojos, los puestos del SUV situados junto al acceso de los centros electorales por los que el chavismo forzaba el paso previo de sus votantes, era posible deducir la cantidad de votos que tenía un candidato y otro. Otra posibilidad es que con la mera identificación electrónica los chavistas podían saber quiénes de sus votantes esperados habían acudido a votar. La información privilegiada, obtenida de todas formas de modo fraudulento, permitía alimentar el sistema electoral paralelo del Roque II, cuya finalidad primera era el monitoreo y la movilización en esa jornada electoral. Con esos datos, el SUV podía volcarse en movilizar a sus votantes si cuando se acercaba el cierre de los centros no se estaban cumpliendo los objetivos del llamado 1x10,
Cada militante comprometido debía llevar a votar a otras 10 personas. El ingeniero Christopher Bello, dueño de la empresa Ethical de seguridad informática, constató en la auditoría que hizo del proceso de Smartmatic que las máquinas de votación podían tener conexión inalámbrica de modo continuo. Dada esa y otras irregularidades, se negó a avalar el sistema para no perder la certificación internacional de su empresa y en 2012 abandonó Venezuela por el temor de amenazas. Detectó que a las máquinas se las puede programar sobre la marcha para que durante un determinado periodo generen un voto nulo siempre que se vota por uno u otro candidato. Yo no puedo agarrar un voto que va para Capriles y ponérselo a Maduro, pero puedo hacer que todos los errores vayan para Capriles, afirma. También asegura que con una computadora personal o incluso con un celular conectados a distancia en una habitación contigua o en la calle, los chavistas pueden saber permanentemente el conteo que va haciendo la máquina de votación. Su versión apunta a un tercer operativo, además del despliegue del FFM para alimentar con información el Roque 2 y de quienes se encargan oficialmente del manejo técnico de la identificación y la máquina de votaciones. La existencia de mesas electorales duplicadas o clonadas gestionadas al margen completamente del CNE. Bello dice que estas pueden estar cerca de las mesas oficiales, con la máquina de votación alternativa instalada en una casa próxima o en una unidad móvil. Eso ocurriría en mesas del dominio chavista, sin posible supervisión de elementos de la oposición. Al estar las dos máquinas interconectadas, el voto real producido en la oficial se registraría también en la duplicada, y en esta se podría introducir libremente gran cantidad de voto plano. Últimos días. Control y chantaje. En sus múltiples mensajes diarios desde su sede en Cuba, en la recta final de las elecciones del 14A, el Frente Francisco de Miranda fue repasando una y otra vez los listados de los responsables de las acciones, los objetivos encomendados y su grado de cumplimiento. En una comunicación a 11 días de los comicios, por ejemplo, una carta desde la Dirección Nacional Ejecutiva, dirigida a los jefes en los estados y a los coordinadores de las misiones y del Ministerio para las Comunas, recordaba las metas para la obtención del objetivo de 10 millones de votos, además de contar de partida con los 5,4 millones de militantes del sur. Planteaba varios anillos de búsqueda. El foco prioritario eran las 3.307.543 personas así, con ese detalle que participaban en las misiones o recibían otro tipo de beneficios de la revolución y no aparecían en los estadios del 1x10 del sur. No era meramente el exceso de celo en el que en ocasiones incurren muchos gobiernos democráticos, a los que a veces se les va la mano queriendo sacar rentabilidad electoral a sus realizaciones. El FFM tenía registrado cada uno de los beneficiarios de las ayudas, con sus nombres, direcciones, teléfonos y en ocasiones correos electrónicos, y sabía quiénes de ellos habían votado o se habían abstenido de hacerlo en anteriores elecciones. El Frente había constatado un alto nivel de desmovilización de los sectores atendidos directamente por la revolución, agrupados en las grandes misiones sociales, cifrando en 2.333.283, casi una tercera parte, las personas beneficiarias que no habían votado en las últimas presidenciales de Chávez. En octubre de 2012, el comunicado interno, firmado por María Isabella Godoy, directora nacional ejecutiva del FFM, fijaba objetivos numéricos para cada una de las grandes misiones y luego añadía: la metodología de contacto será a través de llamadas telefónicas y el barrido casa por casa. Para esto se debe disponer de todas las salas de control y seguimiento habilitadas en el Estado y de una tropa entre servidores públicos y luchadores sociales bolivarianos, con el fin de dar cumplimiento a la meta diaria. En el caso de la Gran Misión Vivienda, Godoy se lamentaba de que a pesar de las 370.495 viviendas ya finalizadas y asignadas, había alrededor de 1,4 millones de misioneros abstencionistas en ese programa. En cada torre de los nuevos urbanismos, ordenaba la dirigente, para combatir esa situación, deben conformarse los Comité Hugo Chávez, con la tarea de desarrollar el contacto casa a casa y garantizar el voto de la población objetivo. ¿Cómo no ver en esto una reverberación del control que en Cuba, en cada cuadra de viviendas, ejercen los comités de defensa de la revolución? No en vano los cubanos movían los hilos.
Una minuta de una reunión de la Dirección Nacional del FFM de mayo de 2012 detallaba la presencia de 26 asesores cubanos, que eran un tercio de la asistencia. En varios meses de preparación de las elecciones, hubo 176 de esos asesores repartidos por los puestos de mando del frente en cada estado. No se dejaba nada al azar. FFM y SUB hacían estadillos para cualquier acción. Uno de ellos repartía el trabajo entre los activistas para tomar control de las plantas de generación eléctrica fundamentales del país, tanto estaciones como subestaciones. Esos listados incluían los nombres y los teléfonos de quienes, al margen del organigrama de la empresa, se harían responsables de las plantas en caso de necesitarse una acción. Los activistas estuvieron reportando durante días si ya tenían asegurado su acceso a las instalaciones para la jornada electoral o si se les habían puesto dificultades para el trabajo encomendado. En un país de frecuentes apagones, velar por el suministro es esencial para garantizar el desarrollo de una votación, pero lo normal es que las guardias las organizaran las propias plantas, no que eso quedara al arbitrio de una fuerza política, que actuaba de modo unilateral, con permiso tácito del gobierno y sin conocimiento de la oposición. El control de la producción eléctrica podía permitir camuflar como incidencia lo que podía ser un apagón político. Un campo de continuo seguimiento por parte del FFM era el de los medios de comunicación, tanto venezolanos como algunos extranjeros, y redes sociales. Medio centenar de personas seguía y analizaba la información en guardias rotatorias durante las 24 horas del día, en turnos que iban de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana siguiente, con 3 horas de solapamiento que servían para reforzar la labor de preparación de informes sobre la prensa matinal. En esa vigilancia fue donde el FFM detectó de inmediato el eco que comenzaba a tener la información antes mencionada que yo había publicado. La noticia fue conocida a través de Twitter por el autor de la noticia Emily J. Blasco, corresponsal en Washington del diario español ABC.es, que aproximadamente a las 8 am tuiteó @Blasco. Así controlan los chavistas la evolución del voto real en las elecciones. Fraude. La transcripción del informe incluía también la URL del artículo, tal como había aparecido en el tuit. A continuación se relacionaban los usuarios de Twitter que habían retuiteado o mencionado la noticia. El impacto de la revelación hizo aumentar el sigilo de FFM/Cuba, pero el robo de las elecciones se acabaría igualmente produciendo. Jornada electoral, Roque II en marcha. La dirección chavista llegó al 14 de abril de 2013 sabiendo que las cosas no iban bien. El discurso político de Maduro, con sus menciones al espíritu de Chávez aparecido en forma de pajarito, podía dar idea de una campaña construida sobre el puro humo. Pero al margen de los trances del candidato, su equipo estaba bien asentado sobre la realidad, con una entera visibilidad de lo que estaba ocurriendo, con acceso a la completa base de datos electorales y el estricto marcaje que se estaba aplicando al propio universo de votantes. El plan estratégico diseñado permitía conocer día a día el grado de movilización. Parroquia a parroquia a 3 días de las elecciones, solo se había podido contactar con el 54% de los misioneros abstencionistas marcados como objetivo. Además, las encuestas realizadas por empresas demoscópicas próximas al chavismo estaban constatando un progresivo declive de Maduro. Chávez ganó oficialmente a Capriles por 10 puntos en 2012, cuando algunos sondeos habían llegado a darle el doble de ventaja, probablemente por la distorsión derivada del miedo de parte de los encuestados a expresar su verdadera opinión. Ahora, a 2 semanas de las presidenciales, Maduro veía reducida su delantera a 8 puntos, Dating Corp, luego a 7, XXI. En orden de batalla, desde las 2 de la madrugada del 14 a 4 horas antes de que comenzaran las votaciones, los miembros del FFM se habían comenzado a distribuir por los centros electorales. Su atención estaba en lo que operacionalmente llamaban centros de votación priorizados, CBCP, 3.433 centros, en su mayoría de más de 3 mesas. Esos lugares suponían la cuarta parte del total de centros, 13.638, pero concentraban algo más de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto, 10,1 millones de votantes, el 53,4% de un censo de 18,9 millones.
Ahí era donde la oposición lograba más apoyo, por lo que la atención a los CB-Chicape facilitaba cuantificar con bastante precisión los votos que lograba Capriles. Los militantes del FFM, los luchadores sociales bolivarianos, habían recibido previamente un tríptico con las instrucciones de los mensajes de teléfono móvil que debían ir transmitiendo, llamando a determinados números automatizados, para alimentar directamente el Roque 2. Esto, que era el seguimiento que estaba realizando una fuerza política, se hacía con la ayuda del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, que funcionaba como tapadera del FFM. El tríptico con los pasos a seguir estaba editado por ese ministerio, cuyo logo se incluía en los ejemplares impresos. Si necesitas ayuda acerca del sistema, se indicaba en un recuadro, comuníquese, SIC, con la Oficina de Tecnología de la Información a través del correo electrónico, elecciones2013@comunas.gov.b. El manual de instrucciones reproducía fotos de lo que las pantallas de los celulares debían indicar en las distintas oleadas de mensajes. Estos debían teclearse de acuerdo con unos códigos. Primero el tipo de información que en cada momento del día se tratara, IPv chica, inicio del proceso de votación, PTM, presencia de testigos de mesa, INC, incidencia, FPV chica, fin del proceso de votación, y luego las 3 primeras letras del nombre del estado. La comunicación más importante era la referida a la evolución del voto. Como ejemplo, el tríptico incluía voto a más 0001B chica R30 BA 15, en el Colegio del Estado Amazonas tipificado como número 1, 30 personas voto rojo habían ya optado por Maduro y 15 voto azul lo habían hecho por Capriles. A lo largo del 14A, el envío de los SMS de los luchadores sociales bolivarianos reportando el voto en tiempo real debía producirse en 3 momentos, el primero a partir de las 10 de la mañana, el segundo sobre las 2 de la tarde, y el tercero a las 5. En ese proceso estaban en contacto con sus compañeros chavistas empleados como técnicos en las estaciones 1, 2 y 3 de los centros. El proceso de votación en Venezuela tiene varias estaciones. Al llegar el elector al centro electoral, 1. Presenta su cédula de identidad y pone su pulgar sobre una máquina captahuellas, que reconoce la impronta dactilar en caso de haberse almacenado previamente o le incorpora entonces al banco de huellas. En esa primera estación se le informa al votante a qué sala debe dirigirse para emitir el voto. Una vez ha pasado a la sala correspondiente, 2. El votante muestra al presidente de la mesa su cédula y pone el dedo en un segundo captahuellas. Reconocida su identidad, el presidente desbloquea la máquina de votar. El elector entonces se dirige a esta y, 3. Toca en la pantalla la opción preferida. Tras esa acción se imprime un comprobante físico, que el elector, 4. Deposita en una caja destinada a esos resguardos. Luego firma y estampa su huella, 5. En un cuaderno de registro con los nombres de los censados en la misma mesa. Por último, 6. Sumerge el meñique en un frasco de tinta indeleble. La verificación de la identidad del votante se hace en las 2 primeras estaciones, en ocasiones reducidas a una, pues en los centros pequeños no existe un primer puesto de información, sino que el ciudadano pasa directamente a la mesa, donde en cualquier caso es comprobada su identidad. La existencia en ese trámite de un captahuellas, muchas veces por partida doble, siempre ha levantado suspicacias entre la población. El captahuellas es un dispositivo conectado a una computadora personal que escanea las huellas dactilares. La investigación de Bello y Daquin estimó que la comprobación no era en línea con la base de datos nacional como oficialmente se afirma, pues eso habría retrasado varios días el proceso, sino que cada mesa, con 500 electores de promedio, tenía un archivo de huellas autónomo para cotejar. Eso habría permitido votar en muchas mesas con la misma huella, bastaba cambiar el número de cédula de identidad, pudiendo conservar nombre, fotografía y marca dactilar, y al mismo tiempo habría facultado establecer una correlación entre identidad y voto al estar controlando el conteo en cada mesa. El hecho de que Cuba, mediante un acuerdo oficial con Caracas, se encargara de la gestión y producción de las cédulas de identidad y los pasaportes de los venezolanos contribuía a arrojar dudas sobre la limpieza del proceso electoral. Fuentes de inteligencia aseguraban que toda esa información,
así como la del censo y la de los resultados electorales previos, se almacenaba en una base de datos en la provincia cubana de Pinar del Río, precisamente desde donde fluían las órdenes del Frente Francisco de Miranda. En declaraciones a la cadena de televisión América TV, el exagente cubano Huberto Mario, que trabajó para la inteligencia castrista en Venezuela, ubicó esa base de datos en la base militar El Cacho, en la población de Los Palacios, de Pinar del Río. Explicó que cuando en la década de 1990 la URSS desmanteló su centro de exploración y escuchas radiofónicas de la base Lourdes, en las inmediaciones de La Habana, Fidel Castro desarrolló El Cacho como unidad secreta de rastreo cibernético. Huberto Mario responsabilizó de gran parte del trabajo del control electoral en Venezuela al cubano Ernesto Raciel García Ceballos, agente segundo, un ingeniero captado por el G2 para seguimiento y monitoreo de la información y que había dado clases en la Universidad de Ciencias Informáticas, instalada precisamente en la antigua base Lourdes. Otras fuentes atribuían la responsabilidad específica sobre el sistema de identificación al cubano José Lavandero García. Entre los cometidos de la asesoría cubana estaba la usurpación de la identidad de los abstencionistas crónicos. Nosotros congelábamos el voto de los abstencionistas. Había un grupo de más de 200 personas que estudiaba el censo y detectaba las personas que nunca iban a votar. Cuando se sabía que tal persona no iba a ir a votar, se agarraba su cédula de identidad, explicó Huberto Mario, quien dijo haberse ocupado de esa tarea en las presidenciales de 2006. Calculó en varios cientos de miles los votos que, mostrando esas cédulas duplicadas, se habrían emitido en beneficio de Chávez y Maduro. Otro aspecto era el número de fallecidos que seguían formando parte del censo. La oposición pudo comprobar que en varias mesas de votación en las que el 7 de 2012 se registró un 100% de participación llegaron a emitir su voto personas que en realidad habían fallecido. Todo ello hinchó censo electoral. En 1998 este suponía el 50,5% de la población, en 2013 constituía el 65%, sin que ello respondiera a razones demográficas. La emisión de cédulas falsas llevaba a situaciones esperpénticas, con votantes con nombres como Venezuela Libre y Socialista Marcano Vázquez, Supermano el Hombre Araña. Apelativos de ese tipo se crearon en su día de modo provisional para probar el sistema. Una vez ya adentro se perpetuaron y fueron vendidos a extranjeros en situación irregular que querían nacionalizarse, de forma que hoy hay en Venezuela unos cuantos hijos y nietos de superhéroes americanos. Un consejo electoral juez y parte. El gobierno siempre exhibió los avales internacionales para refrendar su sistema electoral. Esos avales se produjeron al comienzo de la generalización del voto electrónico, pero con el paso del tiempo el chavismo no aceptó la presencia de observadores exteriores. En 2012 y en 2013 solo hubo acompañantes internacionales, como los llamó el gobierno, sin apenas funciones ni itinerarios por algunos de los centros. El Centro Carter de Estados Unidos, que al principio fue muy condescendiente con el marco electoral venezolano, acabó señalando el contexto de ventajismo chavista en el que tenían lugar las elecciones. En marzo de 2013 denunció que en la campaña de unos meses antes Chávez habló en cadena, algo obligatorio también para radios y televisiones privadas, además de las públicas, un total de 40 horas y 47 minutos, al margen de los espacios publicitarios de los partidos. Sobre el proceso de votación en particular, apuntó a probables arbitrariedades de la autoridad electoral. Al igual que las instituciones venezolanas en la actualidad, el CNE está profundamente afectado por el partidismo. A nadie se le escapaba que el Consejo Electoral Nacional era un brazo más del chavismo. ¿Cómo esperar independencia de un organismo cuya presidenta desde 2006, Tibisay Lucena, representaba en ocasiones a la entidad luciendo el brazalete conmemorativo del golpe militar de Chávez de 1992 contra la legalidad democrática? El CNE estuvo directamente implicado en la preparación y ejecución de la movilización chavista en los últimos procesos electorales. Miembros del Consejo participaron antes de las elecciones en reuniones con diversas organizaciones chavistas para el diseño de la distribución de centros electorales y del censo, la puesta en común del padrón electoral.
siempre negado a la oposición, y la entrega de máquinas de registro electoral del propio CNE. El CNE apoyará con el cruce de las datas de las misiones sociales y las grandes misiones, para así poder definir claramente una ruta de abordaje para cada territorio. Se podía leer en un informe secreto del Frente Francisco de Miranda las minutas de diversas reuniones, en las que participaron representantes del CNE junto con dirigentes del SUV, FFM y el Ministerio Popular para las Comunas. Mostraban que allí se discutió sobre la instalación de nuevos centros de votación en lugares más convenientes para el chavismo. Se puso en común la actualización del registro electoral permanente, República, y se trató sobre el sorteo de los miembros de mesa. Diversos de esos encuentros tuvieron lugar en sedes del Centro Nacional Electoral, como el celebrado en el estado Guárico, que contó con la presencia del director regional, Pedro Rodríguez. En Nueva Esparta, Yoguzcategui, también director regional del CNE, procedió a dar inicio a dicha reunión con el objetivo de establecer los detalles logísticos, unificando y afianzando acuerdos, propuestas entre el MPPC, Funda Comunal, FFM, Imparques, SUBI-CNE, en el estado Amazonas, con asistencia de la coordinadora regional, María Aragort. Los mismos actores diseñaron la reubicación de electores a nuevos centros. Esto último, siguiendo la técnica de gerrymander, se hizo sobre todo para conformar y segregar mesas electorales de dominio chavista, de manera que incluso votantes no afines que quedaran en ellas se vieran abrumados por la hegemonía del SUV. Muchas de esas mesas asumían gran parte del censo falso y podían operar sin vigilancia, incluso ya cerrado el centro al cumplirse el horario oficial. También hubo deslocalización de votantes. Ciudadanos opositores denunciaban que de pronto se les asignaba un centro de votación distante de sus domicilios, incluso a cientos de kilómetros. La ruptura del principio de vecindad ayudaba a borrar trazos de falsa identidad y creaba un entorno menos atento a sobre posibles irregularidades. Mucho de lo aquí expuesto sobre el fraude electoral fue llegando a conocimiento de la oposición, pero la dirección de la MUD siempre se negó a reconocer públicamente que las elecciones estaban amañadas. Hacerlo era desincentivar el voto y deslegitimar comicios de los que también emanaban sus propios cargos electos. La estrategia fue llevar a las urnas a más votantes que los votos que lograra el chavismo con sus trucos, pero era algo ilusorio, cúmulo de irregularidades. Yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción. Mi pacto es con Dios y con los venezolanos. Yo no pacto con la ilegitimidad. El gran derrotado el día de hoy es usted. La fuerza con la que Enrique Capriles hablaba la noche electoral del 14 de abril de 2013, dirigiéndose a Maduro a través de las cámaras de televisión, sorprendió a propios y extraños. Era un Capriles bien distinto del que apenas 6 meses antes había tirado rápidamente la toalla, concediendo de inmediato la derrota e inclinándose en exceso ante Chávez. Aunque tampoco entonces las cifras le cuadraban y su comando de campaña abrigaba sospechas de tongo electoral, operado especialmente al final de la jornada. Esta vez, no obstante, el esfuerzo del chavismo para girar el resultado había tenido que ser mayor y las irregularidades denunciadas se acumulaban. Nuestro conteo es distinto, denunció Capriles, alegando manipulación de votos. La oposición alegó alrededor de 3.200 irregularidades. La ristra de denuncias incluía categorías diversas. Había habido amedrentamiento contra electores y testigos opositores. Capriles indicó que la violencia fue protagonista en 397 centros, personas amenazadas y agredidas en las inmediaciones por grupos de motorizados, y que en 286 los representantes de la oposición fueron conminados a abandonar el lugar, en algunos casos a punta de pistola, lo que en total había afectado a colegios con un universo de más de 1 millón de votantes. A pesar de que la ley decía que los centros debían cerrar a las 6 de la tarde, salvo que hubiera cola de gente esperando votar, hubo centros que cerraron antes de tiempo, especialmente en zonas contrarias al chavismo, y otros que abrieron de nuevo para permitir el voto de autobuses de chavistas que llegaban. El abuso del voto asistido contó con ejemplos en YouTube, en los que se veía a personas que no necesitaban asistencia, prevista legalmente para incapacitados y ancianos siendo acompañados hasta la máquina de votación por activistas que supervisaban el voto. La red de observación electoral,
gestionada por una ONG local, aseguró haber detectado esa irregularidad en el 5% de los centros que monitoreó en todo el país. La impudicia llegaba lejos. Un alcalde amenazó a través de la televisión local con despedir a los empleados públicos que no aceptaran el voto asistido. Era un anticipo de la caza de brujas que luego se desataría en los ministerios al comprobar la deserción electoral de muchos funcionarios a pesar de las presiones que habían recibido. La advertencia del titular de vivienda en una asamblea de trabajadores, grabada de modo oculto, dio la vuelta al mundo. Otro de los sonados abusos de la jornada de votaciones fue la aparición en un centro de un individuo que llevaba 40 cédulas de identidad, todas expedidas en agosto de 2012, presumiblemente ya utilizadas en las anteriores presidenciales. El sujeto fue interceptado cuando repartía los carnets a personas que bajaban de un autobús, a las que testigos presenciales atribuyeron acento cubano. Por todo ello, la oposición exigió que hubiera un recuento de todos los votos. Era el abrir las cajas que inicialmente Maduro dijo aceptar, para luego volverse atrás escudándose en que el CNE no lo estimaba necesario. El reglamento que regula el voto automático venezolano contempla que en la noche electoral se abra el 53% de las cajas que contienen los resguardos en papel de los votos emitidos electrónicamente. En la práctica, no obstante, el número acaba siendo muchísimo menor. En las presidenciales de 2013 fue el 20% y en las de 2012 tan solo el 5%. Cuando esa verificación ciudadana se lleva a cabo en centros con varias mesas, solo pueden abrirse algunas de las urnas, elegidas por sorteo. Algunas informaciones apuntan a que ese sorteo está trucado, por lo que los chavistas saben de antemano cuáles serán abiertas y cuáles no. El resultado oficial arrojaba números poco consistentes. En 1.776 centros electorales los votos logrados por Maduro superaban los cosechados por Chávez 6 meses antes, lo que se antojaba extraño, pues el chavismo, según el CNE, bajó 4,46 puntos, con una similar participación, en torno al 80%. El caso más extremo era el de una escuela del estado Yaracuy en la que el SUV y sus aliados aumentaron su apoyo un 943%. Otro de los ejemplos citados por Capriles era el de un liceo del estado Trujillo, en el que se contaron 717 papeletas cuando el censo era de 536 personas. El examen detenido de los datos fue arrojando luz los siguientes días. El tamaño importa, la victoria de Capriles. El presidente de Venezuela debiera llamarse Enrique Capriles. Suya fue la victoria de las elecciones del 14 de abril de 2013, con una ventaja suficiente aunque difícil de determinar, dada la variedad de métodos utilizados por el chavismo para cometer su fraude. Ahí están las denuncias por el voto asistido, el amedrentamiento ejercido por grupos violentos, la coacción sobre los trabajadores públicos y la presión sobre los beneficiarios de los servicios sociales. A eso hay que sumarle el voto ejercido por personas con falsa identidad, múltiple cedulación, difuntos, extranjeros, y el voto que aquí hemos llamado plano, emitido accionando indebidamente la máquina de votación. De acuerdo con las evidencias estadísticas, la manufacturación de votos falsos se focalizó en los centros electorales pequeños, que con los años habían proliferado intencionadamente. Operadas las máquinas de votación por agentes chavistas, el entorno amigo podía permitir votar tantas veces como fuera conveniente, dentro de los límites del censo, porque la máquina producía el comprobante que luego se metía en el urna. Ese operador múltiple luego podía inventar firmas y repetir su huella física en los cuadernos de votación estipulados, que nunca eran revisados. La empresa de estudios electorales Sderata expuso que en los centros con 3 o más mesas, que agrupaban al 79,2% de los votantes, Capriles ganó por 500,000 de votos. En los de 2 mesas, perdió por 332,000, pero juntándolos con los precedentes y sumando el voto en el extranjero, la ventaja de Capriles en ese 91,1% de los votos era de 263,000. En los de una mesa,
que reunieron al 8,8% de los votantes, Maduro ganó por 477.000 y eso le permitió hacerse con la presidencia. Esto constituye una clara anomalía estadística. El candidato chavista ganó en los centros de una y dos mesas, los cuales no tuvieron un comportamiento similar al del resto del país. Cabría pensar que los centros pequeños se habrían constituido en lugares rurales o remotos en los que, por razones socioeconómicas, el voto oficialista tendería naturalmente a ser mayor, pero su distribución en cambio obedecía al propósito de trocear centros para poder operar con mayor impunidad. Entre 2006 y 2012, los centros con una sola mesa aumentaron en un 63,8%. Los centros pequeños, además, eran los que contaban con más gente censada sin tener su huella digital registrada, lo que daba margen a un menor rigor en la verificación de la identidad. El CNE publicó antes de las elecciones de 2012 que el 8% de los censados, 1,5 millones de personas, no tenían su impronta en el registro de huellas, una cantidad que se había casi quintuplicado en 9 años. Y en esos comicios, de acuerdo con las cifras oficiales, 1,6 millones de personas votaron sin que la huella que se les tomaba coincidiera con la almacenada previamente. Muy probablemente ahí estaba esa bolsa de votos falsos de que disponía el oficialismo a conveniencia. Un informe de la organización Voto Limpio indicó que los centros con menos de 1,000 electores, totalidad de centros de una mesa y algunos centros de dos, concentraban 2,5 veces la cantidad de electores sin huellas digitales. Esto no puede ser explicado por el azar, advertía. Asimismo, denunciaba que a pesar de que en 2009 se declaró obligatoria la inclusión de la huella cuando una persona se diera de alta en el padrón electoral, entre 2010 y 2012 se incorporaron 456.290 electores sin que el CNE hiciera cumplir ese requisito. Esa cantidad de electores irregulares resulta superior a la diferencia de votos obtenida por el candidato Nicolás Maduro, destacaba esa organización. Voto Limpio coincidía con Ezerata en la sospechosa anomalía de los resultados en los centros pequeños, en los de 1,000 o más electores, con 15,6 millones de personas con derecho al voto, 83% del censo, Capriles ganó por casi medio millón de votos. En los de menos de 1,000, con un censo de 3,1 millones de electores, 16,9%, Maduro recibió casi el doble de votos que su rival y ese corto tramo le permitió dar la vuelta al resultado. ¿Iba la oposición a aceptar el robo? Militares y paramilitares estaban en la calle para apuntalar a Maduro en el Palacio de Miraflores. Militares, paramilitares y bozal de arepa. El Plan República, activado en Venezuela en cada proceso electoral o referéndum para garantizar el pacífico desarrollo de la jornada de votaciones, tuvo en las presidenciales del 7 de octubre de 2012, las últimas de Hugo Chávez, y en las del 14 de abril de 2013, con Nicolás Maduro como candidato, una novedad importante. Por primera vez, unidades de la milicia bolivariana, compuesta por elementos de absoluta obediencia chavista, participaron en el despliegue militar ante la posibilidad de disturbios. La milicia fue creada por Chávez en 2007 como un cuerpo paramilitar de civiles uniformados y armados, dirigido por mandos militares, con jerarquía propia y dependiente directamente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, FAN. El plan contemplaba que la milicia controlara el orden en el 49% de los centros electorales, precisamente en las áreas generalmente más afines a la oposición, mientras que la FAN se ocupaba de la seguridad en el 51% restante. La ligera mayor responsabilidad dada a las fuerzas regulares pretendía suavizar la suspicacia con la que muchos militares veían a los milicianos. De todos modos, la columna vertebral del despliegue de la FAN correspondía a la Guardia Nacional, que dentro de la Fuerza Armada Nacional se había distinguido por ser la más maleable en las manos del chavismo. El interés del poder chavista en sacar la milicia a la calle era que ésta podía coordinarse mejor con grupos de acción directa articulados como redes de movilización inmediata, REMI. Estas redes se nutrían en parte de los colectivos, las bandas callejeras armadas que tanto servían al chavismo en términos de coacción social.
De acuerdo con documentación que publiqué días antes de las últimas presidenciales de Chávez, las REMI tenían como misión la alerta temprana y la antelación ante posibles protestas opositoras por irregularidades electorales. Preparadas durante meses, se definían como fuerza de acción rápida y de acción de calle, con capacidad para bloquear o aperturar, puntos críticos de los corredores viales, áreas geográficas o localidades, así como defender los espacios aledaños a las instituciones del Estado, al igual que ocurría con el Frente Francisco de Miranda para la movilización y monitoreo de los votantes. Las REMI también tenían un sistema de envío de mensajes de móvil, que contemplaba supuestos como acuartelamiento en puntos acordados, ubicarse cerca del objetivo y avanzar sobre los objetivos asignados. 4 meses antes de las elecciones, mandos del ejército les comenzaron a repartir fusiles AK-103, arma rusa de la que Venezuela tenía licencia de fabricación. Las REMI estaban dirigidas por Carlos Lanz, un radical que siempre había defendido la violencia como táctica. Lanz había mantenido estrechos contactos con Irán, cuya fuerza Basij, instrumento usado por los ayatolás para abortar la Primavera Verde en 2009, inspiraba esas redes venezolanas. Lanz reportaba directamente al jefe de la milicia, el general Gustavo Enrique González López. Después de que este general pasara a la reserva, Maduro lo volvió a llamar al servicio activo, poniéndolo al frente del SEBIN, el cuerpo de inteligencia. Acababa de estallar la protesta estudiantil de febrero de 2014 y González tenía experiencia de manejar a los colectivos armados. Las Fuerzas Armadas llegaron a esos procesos electorales presionadas desde el gobierno. En 2010, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Henry Rangel Silva, luego ministro de Defensa, descartó la posibilidad de que pudiera ganar la oposición. Sería vender al país y no lo va a aceptar la gente, la FARC no, y el pueblo menos, dijo en declaraciones públicas. La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias, sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de vida, para tener a los militares satisfechos, amarrar su voto y disipar los escrúpulos que algunos pudieran tener sobre el descarado partidismo de la institución militar. El gobierno procedió a un incremento del 40% del salario. Más adelante, a un mes del 7 de 2012, puso en marcha la Gran Misión Negro I, apodo dado al único oficial de color en las filas de Simón Bolívar, para garantizar la protección socioeconómica de la familia del soldado venezolano. La primera actuación de esa misión fue prometer la compra en el extranjero de 20.000 vehículos, que se venderían a precio subvencionado a quienes se registrasen en una lista. Con ello el chavismo se aseguraba el voto de los muchos uniformados que aspiraban a uno de ellos, en un país de galopante inflación, sin casi acceso a divisas y enorme escasez. Era un bozal de arepa, como dicen en Venezuela cuando se atiborra a alguien para callarle. Debían callar o mirar hacia otro lado cuando las milicias o la Guardia Nacional, principalmente, hacían el trabajo sucio electoral. La operación incluía el plan, revelado por la oposición, de desplegar el 14A de 2013 más de 1.500 motos, autobuses y vehículos militares que serían puestos a disposición de las organizaciones chavistas para llevar gente a votar. Serían las mismas motos desde las que los días posteriores, cuando los seguidores de Capriles cuestionaron los resultados, guardias y civiles dispararían sobre los manifestantes. En las protestas callejeras postelectorales hubo 9 muertos en varios lugares del país. Si no bozal de arepa, si comida gratis la proporcionada por PDVSA el día de las elecciones a los combatientes chavistas. La petrolera había pagado ya durante la campaña, como en ocasiones anteriores, el gasto de diversos actos y prestado parte de su infraestructura y parque móvil. El propio presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, era el coordinador jefe de logística, movilización y despliegue de la campaña electoral del sur, y varias sesiones de trabajo se mantuvieron en la presidencia de la empresa estatal. Que PDVSA y el chavismo eran una misma cosa hacía años que el propio Ramírez lo había dejado claro, cuando conminó a los trabajadores reunidos en asamblea a votar a Chávez. PDVSA es roja rojita, dijo. Así le fue a la compañía.